¿Por qué Monsieur Paisa o Paisa? Cuéntanos, ¿de dónde viene este nombre? Sí, muy interesante esa pregunta, pero quiero saber, incluso te devuelvo la pregunta, ¿hace cuánto descubriste Monsieur Paisa? Hace meses, no te sé decir, hace muchos meses, porque de esto que en Instagram te propone perfiles como que te pueden interesar y como yo trato muchos contenidos de esa conexión entre el puente que se crea entre las culturas, las que hablan Ujú. francés, las que hablamos español, y esos choques, pues yo creo que Instagram, que me conoce mejor que mi madre, me propuso tu perfil. Yo creo que algo de eso fue, pero hace meses, no te sé decir. Ok. Ok. Entonces, para responder a tu pregunta, yo hago contenido desde hace mucho tiempo ya. Hace 3 años y medio más o menos. Pero yo no me llamaba Monsieur Paisa, o sea, yo tenía mi nombre normal en redes. Solo que en un momento, yo he pasado por varios cambios de contenido y en un momento dije, no, me quiero poner serio, quiero empezar a crear algo más estructurado, entonces que hasta quiero sacar algo visual, un contenido de algo, quiero hacer algo con mi marca personal. Entonces dije, bueno, que empecemos por un nombre, o sea, ¿qué nombre le pongo? Y yo era pensando, pensando y finalmente yo quería mezclar ambos mundos. Como yo me siento muy paisa, entonces yo dije, paisa tiene que estar ahí en ese nombre, no sé cómo, pero va a aparecer paisa. Y luego dije, ¿cómo conecto con Francia? Porque pues, yo estoy en Francia, y he hecho ya 5 años acá, entonces dije, ¿qué le pongo? Y yo, bueno, Monsieur Paisa como que suena bien. Y en un momento lo puse incluso sin mucho, antes de sacar toda mi marca y todo lo visual, dije, pongámoslo así. Y luego cuando ya empecé a sacar logos y todo, dije, ese fue el destino, así quiso que me llamara, me llamo Monsieur Paisa. Suena genial. Y para la gente que no sepa qué es un paisa, tú dices, yo soy un orgulloso paisa. ¿Qué es un paisa? Claro, pues de por sí el término paisano tal vez lo conoce mucha gente, incluso está igualito en francés casi, es paysan, que es como el del lugar, o sea, el paisano, estás ahí, el paisano. Y en mi región, yo no sé, será que cuando se empezaron a ver, dijeron, ay, paisano, 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 porque estaban ahí con la misma región y ahí nos quedamos paisas. No me conozco tampoco la historia así al pie de la letra, pero yo creo que viene de ahí y bueno. Pues es la región como de Antioquia, incluso hay otros departamentos que entran ahí, pero es una parte específica de Colombia, es el ser paisa. Sí, sí, sí. Tenéis además una forma de hablar que para mí, que no soy colombiana, igual la identifico fácil porque es como muy cantada, muy musical. Yo al Y menos la es un reconozco por poquito eso. cantadito. Sí, 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 Incluso sí. yo porque ya estoy en la ciudad, o sea, y porque yo crecí ahí, pero los que son de pueblo tienden a hablar así como más arrastrado, pues, como con una S, un poquito más, sí, entonces sí tenemos como nuestra forma, se reconoce fácil, entonces así es. Eso es. ¿Y cómo llega un paisa a Francia? Y lo más importante, ¿por qué se queda? Ah, mm. Pues un paisa, ¿cómo puede llegar? Yo diría que de muchas maneras. Me he cruzado con varios y creo que cada uno tiene su historia propia. Y es lo curioso, pues, como darse cuenta de las diferentes maneras que uno puede llegar a otro país. La mía es más que todo como tradicional, en el sentido en que yo descubrí, mientras estaba haciendo mi programa en la universidad, que quería hacer un doble diploma. Entonces, pues como que vi en una conferencia y dije, ve, está Francia como oportunidad, pero faltaba mucho tiempo, faltaban 3 años. Yo dije, no, pues empecemos a estudiar francés, si sale bien, si no sale bien, pues al menos aprendí francés. Esa fue mi lógica. Entonces ya al final de la carrera apareció la oportunidad, yo ya estaba preparado, por suerte, ya tenía 3 años de francés encima. Y ahí fue como que, bueno, hagamos el doble diploma y así fue como lo hice. Y finalmente cuando uno tiene un diploma francés, es relativamente fácil ya conseguir trabajo y eso. Entonces busqué cuando estaba en la práctica, me dieron un trabajo y yo dije, pues yo no me pienso quedar en Francia toda la vida, en ese momento pensaba eso, pero un trabajo pues se acepta porque era algo que me gustaba además. Yo cuando postulé yo dije, ese es mi trabajo y justamente me llamaron y dije, intentemos. Y aquí pues llevo 3 años en eso. Pues 3 años trabajando, más los 2 años de estudio, de maestría. Lo que retengo de tu recorrido personal y profesional, que puede inspirar mucho a los estudiantes de español, es que ese sueño de vivir en España, viajar por México, hacer un road trip por América Latina, que es también un clásico, eso no se improvisa.
La gente dice, has tenido suerte. Yo no creo que la suerte No, exista. no, no. Cierto que existen los privilegios, sí, cierto, pero, ojo, cuidado, también uno construye esas opciones. Tú podrías no haber estudiado francés y cuando esa oportunidad tocó a tu puerta, pues tú no estabas listo. Por eso, ese tipo de proyectos que son tan importantes para uno, hay que lucharlos con tiempo y no perder de vista ese objetivo que ahora a lo mejor lo ves súper lejano. Muchos de mis estudiantes piensan, un día me compraré una casa en España y hoy piensan, imposible. Pero espérate, date 4, 5, 6 años, continúa y mira, ese tipo de sueños Así es se logran. Eso es. Y totalmente, es pura preparación. Ajá, y cuando llega la oportunidad, uno ya está preparado, entonces la puede tomar, porque claro, si no está preparado, hay unas, uno diría que hay unas que sí, hay unas, pero ya con mucha más suerte, que es como, bueno, váyase sin idioma, váyase porque sí, pero en general, esas cosas de ciclos largos, uno tiene que estar preparado para cuando le digan, este es su momento, y uno diga, sí, este es mi momento. es eso, porque además de esas oportunidades no hay 200 en la vida. Así que uno tiene que estar preparado para cuando llega. Y tú en tus contenidos, que por cierto, si no conocéis su cuenta, es súper divertida y tienes más de 14.000 seguidores, que felicidades por eso. Además eres muy activo. Gracias. Y lo que más me ha llamado la atención de tu perfil es cómo conectas la cultura francesa y la cultura latina en particular de Colombia y en particular paisa. Y es muy interesante para aprender más sobre tu país y la mentalidad con una persona que comprende muy bien esos choques culturales, ¿verdad? Tú, después de tanto tiempo ya en Francia, ¿dirías que te has afrancesado un poco o no? Sí, yo creo que inevitablemente, a menos de que a uno no le guste el lugar, o sea, si uno lo manda a un lugar que no le gusta, pues ahí no va a sacar nada y uno va a querer volver siempre y ya. Pero cuando uno acepta, pues que uno decidió estar ahí y justamente que decide, porque es una decisión también, adaptarse a la cultura, conocer más, también es ese sentido de curiosidad. Es como, bueno, ¿yo qué puedo descubrir? Uno termina aprendiendo muchas cosas, cosas que debe hacer o pues que se adaptan a uno y que están como coherentes con con sus principios y todo, o cosas que uno definitivamente, esto no me gusta y ya. Entonces siento que, y es natural en todo proceso, pero hay cosas, por ejemplo, si me pienso como en qué me ha francisado, yo diría que algo sería, a ver, pensemos. Sí, perdón. Una cosa principal es el hecho de como la relación que uno tiene con el trabajo. En Colombia, pues uno está muy acostumbrado, tanto como por ley, porque hay que trabajar mucho y como porque la gente se mata trabajando, de que trabajan hasta sábados, domingos, eso están cansados todo el tiempo, no tienen ni vacaciones. En cambio, cuando uno llega a Francia, se da cuenta como que la gente más bien trabaja para vivir y no vive para trabajar. Entonces no está ahí pendiente, pues hay excepciones como en toda parte. Pero uno se da cuenta que por el sistema acá hay un montón de vacaciones que no son nada comparables a los 15 días que uno tiene en Colombia. Acá la gente de verdad disfruta, se toma el tiempo, hay más incluso que parece evidente, pero que uno cuando descubre la otra realidad no es. Por ejemplo, el congé paternité, pues como las vacaciones para tener espacio con el hijo que uno dice como pues es fundamental, es evidente. En Colombia incluso yo me acuerdo, mi mamá me tuvo, me parió y a los como 2 días ya estaba trabajando otra vez y uno dice, eso es absurdo, o sea, ¿en qué mundo toca hacer eso? Entonces uno dice, sí, o sea, es bueno trabajar y es bueno pues también que uno venga con esa mentalidad como yo puedo salir adelante, yo puedo hacer lo que sea, pero no, que eso no le consuma a uno la vida. Entonces yo eso lo aprecio mucho de Francia y es como, ya como que no me conformo con cualquier cosa así, me mato trabajando, no, ya me doy mi espacio, conozco mis prioridades, que también es eso, uno darse cuenta que uno no solo, eso mismo, uno no vive para estar trabajando, entonces cuáles son mis otros gustos, que yo qué quiero hacer con mi vida aparte de estar enfocado en una sola cosa. Entonces eso me parece bien interesante de Francia. Es decir, si resumo, has aprendido a poner límites entre la vida profesional y personal. Sería un poco eso, ¿no? Totalmente, Es totalmente. Y eso me ha y ayudado mucho justamente a descubrir qué es eso otro que me gusta, porque una vez si uno se centra solo en el trabajo, dice, ay, yo solo sirvo para trabajar. Pero a mí me parece que es muy triste que una persona, y no solo para trabajar, que una persona diga, yo solo sirvo para esto, ¿no?
uno sirve para muchas cosas en la vida, uno tiene muchos centros de interés, entonces uno no puede cerrarse solo en una cosa, o sea, qué bueno uno darse la oportunidad de explorar como varias cosas para uno darse cuenta, hey, esto me gusta, esto no, y pues también tratar de integrar todo eso, porque todo eso es aprendizaje para uno, y no solo porque, ay, se lo quiero dar a una empresa, se lo quiero dar a tal proyecto, sino que soy yo, Ujú. entonces así uno se forma. Estoy de acuerdo. Y a pesar de todo, venga, entre tú y yo, Alejandro, cuéntame qué parte de ti sigue siendo súper paisa. ¿Qué dices tú? "A esto no me lo sacan ni con agua caliente", como decimos en España. No, no. Eh, muchas cosas, muchas cosas. Yo me siento muy paisa, tanto en mi forma de hablar, o sea, a mí me pueden decir lo que sea y yo puedo hablar francés todo el día que quiera, pero mi esencia es hablar en español y en paisa con mi gente, con mi familia, con mis amigos, porque siento esa conexión, o sea, por la forma de hablar, por las expresiones, por las palabras que utilizamos, la jerga que uno dice, me siento yo, esa es como mi esencia. Y la otra, que también es un poco una crítica hacia la gente en Francia, es que siento que acá, por quejarse tanto que, ojo, porque puede ser bueno y malo, bueno porque eso, que la revolución, la pelea, ganan cosas y está bien no conformarse, pero está el otro extremo de que uno quejarse por todo, siento que a veces pasa que se ahogan en un vaso de agua. O sea, como que hay un problema y es como, ya, aquí me quedé, me voy a quejar y es esto. En cambio yo pienso antes en mil soluciones y luego me quejo. Entonces soy como más de moverme, de ser dinámico y eso me encanta. Pues no sé si has escuchado las palabras como perrenque, por ejemplo. Es una No, palabra muy colombiana que quiere decir como ese impulso, como esas ganas de hacer las cosas. Y eso es muy paisa justamente, como de yo salgo adelante, sea como sea, yo busco soluciones, o sea, es eso, yo no me quedo acá, yo sigo adelante. Eso personas siempre va a quedar en mí. luchadoras. Sí, 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 Eso. yo ajá, si he comprendido bien, dirías, la lengua, porque es cierto, y eso hay que aceptarlo, por muy buen nivel que tengas en otra lengua, nada como hablar tu propia lengua materna y además, como dices tú, con la gente de tu región que entiende tu jerga o la forma particular de hablar. Eso es verdad que es muy difícil dejarlo atrás y yo diría incluso no se debe dejar atrás porque es un lugar seguro, un lugar donde te sientes plenamente tú y por otra parte que los paisas sois y en general, yo creo en América Latina es un perfil muy común que sois muy luchadores, muy proactivos y muy resolutivos. Eso es así. Así que hay que, ¿cómo has dicho? El perrenque, ¿no? Perrenque, sí, es una palabra Eso muy, es, muy el curiosa. perrenque. Como Esa palabra la he también aprendido. se dice echado pa'lante, como sí, así, hacia adelante E siempre. esa la tenemos en España también. Es una persona hecha pa'lante o echada Ah, para ¿ves? adelante, pero decimos Ah, echado ¿ves? pa'lante, Pero echado uno pa'lante. también en Eso es, paisa es así, avanza. echado, eso. Echado, eso Vea. es una persona con actitud. Y ahora que hablamos de vocabulario, de esos Maravilloso. malentendidos que se pueden dar a veces, porque hablamos, se supone, la misma lengua, pero no la misma variante. Entonces me tienes que explicar algunas cosas como perrenque y tú eres muy sensible hacia ese tema y has creado en tu contenido, en Instagram en particular, una serie de vídeos que yo me muero de la risa, que son los traumas lingüísticos entre el Ajá. francés y el español. ¿Cuál dirías a día de hoy que ha sido tu mayor trauma lingüístico con el francés? Ay, es que hay tantos. Wow, qué difícil. Qué difícil. Cuéntanos uno divertido. Uno, tengo dos que son muy divertidos, que de hecho uno me marcó mucho y fue de las primeras que dije como, pero en serio, ¿por qué? Ese primerito es la palabra enceinte. Enceinte, cuando yo llegué, yo incluso, yo no sabía que así se decía, no tenía ni idea, ya tenía 3 años de francés encima, no sabía cómo se decía un speaker, pues un altavoz. Y yo llego y entre franceses están hablando y alguien me mira y me dice, ¿Tu peux me passer l'enceinte? Y yo, entonces yo ya sabía que enceinte era embarazada, porque eso es lo que le enseñan a uno. Y yo me quedo mirándolo y yo, no entiendo qué me dijiste. Y él como, sí, l'enceinte, pues el altavoz está al lado tuyo. Y yo,
alta. No, Claro, no, y tú entonces imaginando que ibas a esa clase de pasarle a cosas. una mujer embarazada o algo así, ¿no? Como O agarrar a sea, esa mujer y no sé. además de que no habían embarazadas en la sala, y yo, pero no, es que no, o sea, no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Esa es buena. Entonces, son las cosas así que, o sea, que son palabras que uno conoce, pero que se están en otras cosas. Por ejemplo, una amiga me dijo hace poquito una que me la recordó y es enterrement de jeune fille. Uh, Eso yo creo que en ningún idioma existe esa forma de decir despedida de soltera. No sé cómo es en España. En Colombia es Eso, despedida de soltera y despedida de despedida de soltera. soltero. Despedida de soltera, que es menos escatológico o, no sé, traumático que enterrar a la jovencita, A ¿no? la Como jovencita, o sea, eso no, yo incluso tengo ese video preparado porque yo dije, esta expresión me la guardo porque es una cosa exótica, loca, o sea, ¿en qué momento es muy pasa buena eso? esa. Entonces, sí, Os es buenísimo. recomiendo mucho que veáis esa serie porque vais a aprender muchas palabras en español, es muy divertida. Y ya si vamos terminando la conversación, como tú hablas tanto de esos malentendidos, pero también yo creo que intentas de alguna manera establecer un puente entre las dos culturas, que es algo que yo defiendo mucho en mis clases y mis contenidos, que tenemos que romper los prejuicios y de verdad ir a conocer al otro sin caer en los mismos estereotipos de siempre, porque al final tenemos bastantes cosas en común y otras que son muy diferentes y que es necesario conocer y aceptar para integrarse mejor o disfrutar más de un viaje. Ya para terminar, ¿qué dirías tú que les sorprende más a los francófonos cuando descubren un poco más sobre tus orígenes, sobre tu país natal, tu región natal? Mm, tengo muchas respuestas. Si me puedo tomar el tiempo, hay como tres cosas que he descubierto. Una es que hay gente que todavía cree que estamos como en la prehistoria y yo no entiendo por qué. O sea, que Colombia es como el Amazonas solamente y que nos paseamos en taparrabo y que no tenemos ni electricidad ni carros. Y yo digo, no, o sea, está lejísimo de la realidad. Esa gente es un grupo. Luego está el grupo de los clichés, que no es necesariamente culpa de ellos, porque pues es lo que promueven las series actuales, desafortunadamente, pero se sorprende mucho como al darse cuenta que tenemos cosas muy modernas, que aparte Colombia creo que es como el segundo país más biodiverso del mundo, tiene cosas súper locas. Entonces uno dice como, entonces ellos quedan muy impresionados cuando les muestro fotos, cuando les cuento, cuando les digo que no hay estaciones, sino que casi siempre es el mismo clima, así calorcito rico, que tenemos frutas y pues las mismas frutas y las mismas verduras todo el año porque no hay estaciones, entonces se sorprenden mucho. Y está el tercer grupo, los que viajan, a estos sí se llevan la sorpresa de la vida. O sea, la gente que viaja a Colombia es muy impresionante porque uno se dan cuenta de como de la calidad de la gente. O sea, la gente en Colombia es súper acogedora, súper amigable, súper calurosa. Entonces eso sorprende mucho a la gente porque es como, o sea, no me conoce de nada y me está ofreciendo un montón de cosas, me ayuda, está ahí siempre pendiente. Entonces eso es una. Y la otra es efectivamente descubrir pues como esa diversidad, todo lo que uno puede encontrar en Colombia que, listo, sí, puede ser inseguro, pero como todos los países, como todas las ciudades, o sea, simplemente es una cuestión lógica también, pero, pero es eso, o sea, es como esa joya escondida que ha sido tan maltratada por todos los medios y todo eso. Es difícil que la gente llegue a ella, pero inmediatamente cuando la gente viaja, la descubre, entonces eso es muy bonito, que siempre que hablo con franceses que viajan, no ha habido el primero que me diga, uy, no, yo allá no vuelvo. Siempre todos me dicen, no, eso es un paraíso, quiero volver, me faltan regiones, me faltan ciudades. Y uno dice, sí, 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 Eres entendido un buen completamente. embajador de tu país, ¿eh? Nos lo has vendido muy bien y yo estoy segura de que os va a encantar. Yo no he estado en Colombia, pero tengo amigos de allí, todo el mundo que me habla de Colombia es que me dan muchas ganas de ir a conocerlo. Está en la lista de viajes de los primeros destinos que quiero explorar. Y justo ya para terminar, ya es la última pregunta de hoy. Para todos Claro estos que sí. estudiantes que son curiosos, son tolerantes, son abiertos y tienen pensado ir a Colombia en un futuro más o menos próximo, tú que has aprendido francés desde cero y que lo hablas muy bien,
y lo utilizas en el día a día y comprendes bien las dificultades de los francófonos al hablar español y en particular la variante colombiana, que no es la misma que la mía, ¿qué consejo les darías? Un consejo que a ti te ha servido mucho para alcanzar la fluidez en francés, en tu caso. Sí, pues yo diría que hay dos cosas principales. Una es como el objetivo que uno tenga, que ahí despierta un poco la curiosidad, que no es lo mismo uno decir, yo aprendo un idioma porque quiero aprender un idioma, porque en algún momento se le va a ir la motivación, no sabe qué hacer. En cambio, cuando uno dice, yo aprendo porque quiero ir a estudiar, porque quiero ir a trabajar, porque quiero ir a descubrir, porque me gusta la cultura, la música, el deporte, lo que sea, eso te crea una especie de ruta que en el momento en que tú digas, estoy estudiando y no sé qué hacer, pues póngase a buscar videos sobre eso que le gusta o póngase a leer. Hay muchas cosas que hacer, entonces eso de por sí ya crea algo que te mantiene ahí pendiente. Y la otra, yo diría que eso pasa mucho con los franceses, incluso creería que también con los españoles, aunque no sé tanto, y es el tema del acento. Una vez, por ejemplo, muchas veces escucha un francés que cuando habla inglés o español, puede hablar súper bien, pero tiende a guardar su acento francés. Y eso no está mal, porque pues, el acento es parte de uno, pero siento que cuando uno busca como acercarse a ese acento específico del idioma, entiende las dinámicas, entiende como la melodía, entiende muchas cosas y también lo puede acercar a uno, por ejemplo, si nos vamos a Colombia, de por sí no es el mismo acento que en los otros países. Y dentro del país también depende de la ciudad. Entonces, si uno dice, no, es que quiero ir primero a esta ciudad y empieza de por sí a diferenciar el acento, ya eso le empieza a crear uno, ve, y estas expresiones que usan, y por qué esta gente habla así, y que tienen, eso le abre a uno el mundo y también, pues de por sí, si uno se acostumbra a escuchar eso, también se acostumbra a hablarlo mejor. Entonces, el nivel simplemente despega. O sea, no es lo mismo alguien que sí tiene todo el vocabulario y que tiene todo y que se hace entender, que alguien que busca de verdad y no es realmente un acento. Yo lo que hablo es pronunciación, porque acento todos tenemos. El acento no es el problema. Es simplemente adaptarse como a esa melodía del idioma y aparte es muy bonito. Pues qué bueno uno puede darse la oportunidad. Entonces, ese sería como el consejo estrella si es necesario. Sí, estoy muy de acuerdo que lo primero sería tener una motivación fuerte, una conexión, de verdad, pues, con ese país, con ese objetivo, porque si no terminas abandonando y eso se alimenta y se nutre con esas ilusiones, esos viajes, esos encuentros con personas que te motivan. Y el segundo, que estoy también muy de acuerdo con lo que comentas, que no se trata de dominar todas las variantes del español, eso es imposible. Pero sí, si por ejemplo vas a viajar a una determinada zona, pongo un ejemplo que a lo mejor las personas pueden conocer mejor en Francia, que es viajar a Andalucía o viajar al País Vasco. En España, por ejemplo, tenemos lenguas regionales y la gente las utiliza, no es como en Francia. O sea, en el País Vasco la gente se despide diciendo agur, no dicen adiós. Entonces, no cuesta nada si vas a viajar y escucha lo que dice la gente, utiliza esas palabras, vas a ser mejor recibido y lo mismo pasa si viajas, como cuentas tú, a Colombia, que pues si hay un vocabulario específico, por ejemplo, para la comida o alguna expresión en particular o alguna curiosidad ligada a esa región, pues está bien prepararlo realmente para ti, o sea, para que te integres mejor, te reciban mejor los locales, conectes más y disfrutes más. Así que muchísimas gracias por esos consejos que me parecen muy originales, sobre todo el segundo me parece muy, además, muy conectado con esa idea de la tolerancia, de la curiosidad y espero que no sea la última vez que vengas por el podcast porque tienes mucho que contar y nada, que vaya muy bien tu Espero que no. aventura por Francia. Me encantó la verdad el podcast, te agradezco el espacio porque esas conversaciones así son muy interesantes, también como cuando uno recuerda y cuando justamente aparecen esos temas, es bueno expresarse, es bueno también como que, pues como esos intercambios contigo, entonces me encantó el espacio y claro, cuando quieras. Un Esta es tu gusto estar por casa. acá. Muchas gracias, Alejandro. Cuídate. Dale, gracias.